103.7, la más prendida. Muchísimas gracias, Ricardo. Bueno, esta noche en Galana, Empréndete y a Radio Bengala, nuestro gran amigo, un gran amigo, Jimmy Federico Telles. Él es originario de Bolivia y en este momento se encuentra en un país también hermano en Latinoamérica, está en Argentina. Okay. Jimmy Telles, él es experto en neurociencia y queremos platicar precisamente con él acerca de cómo nos ayuda la neurociencia con el emprendedurismo. Buenas noches, Jimmy, ¿cómo te encuentras? Mi estimado Edmundo, un verdadero placer saludarte a por lo menos 12,000 kilómetros de distancia. Okay. Efectivamente estamos acá en Buenos Aires, en la República Argentina, y la verdad que un placer poder compartir con ustedes en la radio en este momento, con todos la gente en la audiencia en México que está escuchando el programa tan interesante que han desarrollado ustedes con tus colegas ahí en el medio, porque evidentemente el tema de los emprendedores parte por más allá de solamente la intención de hacer las cosas, sino efectivamente nosotros lo enfocamos, como tú dijiste bien, desde la perspectiva neurocientífica como una herramienta más que solamente como un tema científico de análisis. Así que para mí es un verdadero gusto y un placer compartir con ustedes a semejante distancia este contacto para poder compartir con todos los oyentes de la radio. Excelente, Jimmy. Tengo el gusto de presentarte también. Nos acompaña Javier Gutiérrez Lugo como locutor y mi compañero Ricardo Castro, quien te saluda en este momento. ¿Qué tal, Jimmy? Muy buenas noches. Pues la verdad, un honor que nos acompañes en esta plataforma, en este programa. Y pues yo quisiera iniciar preguntándote un poquito acerca de cuál es realmente para ti, que eres experto en esta materia, el impacto que han tenido sobre todo las nuevas tendencias del emprendedurismo en las neurociencias, porque no es una disciplina que lleve mucho tiempo estudiándose. O sea, digamos que es relativamente nuevo. Sabemos que ya han existido muchos científicos y muchos pensadores que lo han manejado, pero no tan enfocado como ahora, como en estos tiempos. ¿Cuál crees que sea este enfoque o este impacto que está teniendo actualmente en los emprendedores? Estimado Ricardo, antes que nada un gusto saludarte a ti también. Aún no tenemos el gusto de hacerlo personalmente, ya estaremos pronto en México para hacerlo. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, efectivamente, mira, el tema de la neurociencia, como tú acabas de decirlo, con ese nombre particular, efectivamente, está como que una tendencia que se ha puesto de moda en los últimos 2 a 3 años, sobre todo donde ha tomado mayor fuerza. Sin embargo, yo en mis conferencias, seminarios y presentaciones, como lo voy a hacer acá en Argentina, y lo decía esta mañana también en una entrevista de televisión acá en Buenos Aires, en realidad aparentemente es nuevo, pero les comento un detalle muy particular y es bueno que la audiencia lo sepa. La neurociencia en realidad es mucho más antigua de lo que nos imaginamos. Yo lo que siempre procuro es desmitificar y quitarle lo dificultoso, aterrizar la ciencia en lo sencillo. Desde que el hombre es hombre, desde que el hombre trata de ejercer control sobre los demás hombres, de ejercer el poder y el control de la vida de las demás personas, existe la neurociencia aplicada sin que sea llamado como tal. Había una frase muy importante en la época del César que se decía: al pueblo hay que darle pan y circo. Es una frase tan antigua, fíjate, son más de 2000 años, ¿no es cierto? Ese pan y circo de esa época, de hace más de 2000 años, es hoy día todo lo que los gobiernos, al menos los gobiernos totalitarios particularmente, hacen, por ejemplo, con esas tremendas campañas mediáticas, radiales, televisivas, de prensa, el control de los medios, para mandar un mensaje único y absoluto que trate de programar la mente de las gentes. En el fondo, eso es neurociencia aplicada. Eso en el tema político. De la misma manera, en el tema comercial y en el tema religioso, que son campos muy sensibles, se ha aplicado esto desde el origen de la humanidad, solamente que no tenía el nombre que hoy día le ponemos. Y por supuesto coincido plenamente contigo cuando vos me decís de que en los últimos tiempos se ha perfeccionado. Efectivamente, lo que se ha hecho ahora es eso que se hacía antes, se ha profundizado el estudio para poder perfeccionar los resultados, que es básicamente el poder llegar con los códigos correctos a la mente de las personas y esencialmente pensando en consumidor final, porque el neuromarketing, que es lo que más está de moda, ¿no es cierto?, busca eso, tratar de encontrar los códigos para llegar a la mente de las personas, poder anticipar su conducta y poder prever y mandar un mensaje que te oriente a esa persona a tomar una decisión de compra. Sin embargo, en la neurociencia, pues yo lo manejo más como neurociencia que como neuromarketing, es una herramienta mucho más amplia que no solamente te ayuda a vender más, sino fundamentalmente te ayuda a influir en la conducta del ser humano.
la neurociencia aplicada, manejada correctamente, siempre va a estar orientada y dirigida a que podamos nosotros controlar y anticipar la conducta del ser humano. Ojo, eso no quiere decir que uno lo va a hipnotizar, porque hay una gran diferencia. La hipnosis es un proceso clínico muy distinto que la psicología y sobre todo el psicoanálisis te permite llegar con procesos de regresión a trabajar sobre aquello. Sin embargo, la neurociencia lo que te permite es programar a mediano y corto, incluso a largo plazo, conductas futuras cuando cargas un mensaje que va llegando directamente a las emociones de las personas, que, hoy eso es un tema que lo vamos a ver más adelante, que te permite asegurarte que la gente retenga un concepto y un mensaje. Si ese mensaje tiene una carga emocional, entonces estás haciendo lo correcto, porque te va a permitir que esa persona tome decisiones en función a lo que tú quieres que esa persona primero piense, luego siente y finalmente actúe. Entonces, en líneas generales, esta primera parte que te doy de la explicación va por eso. Primero desmitificamos el concepto de neurociencia, en el sentido de que no es algo tremendamente complejo ni científicamente imposible de poder entender, sino lo aterrizamos en algo más simple. Se practica hace más de 2000 años y hoy día se ha perfeccionado su uso esencialmente para la parte de mercadotecnia, ventas y consumidores, pero lo que la gente aún todavía no ha descubierto en la práctica, pero sí científicamente existe, es el poder utilizar la neurociencia para otros fines, como por ejemplo desarrollar de manera más efectiva tu proyecto emprendedor. Excelente. Jimmy, tenemos que ir a una pausa, pero para nuestros queridos radioescuchas y ciberescuchas quiero dejar una pregunta, y si nos haces favor de responderla después de la pausa. Claro que sí. Hay una situación, Jimmy, a nivel prácticamente mundial en torno a la educación. Estamos viviendo una crisis de la educación. No sé si te suene, en México tenemos una frase que es: la letra con sangre entra. Y después los chicos nos preguntamos, cuando estamos en la escuela, todo esto que me están enseñando, ¿para qué me va a servir? Después de la pausa, ¿nos ayudas con este tema, Jimmy? Claro que sí, va a ser un placer. Seguimos después de la pausa. Adelante. Empréndete, regresamos. 103.7, la más prendida. ¿Buscas un futuro de éxito? La Universidad de Ecatepec te prepara. Te ofrecemos bachillerato general, tecnológico y por equivalencia, licenciaturas escolarizadas y sabatinas, especialidades y maestrías. Únete. Agricultura 16, San Cristóbal, Ecatepec, 5770-0633. Innovación y éxito solo en la Universidad de Ecatepec. Celebramos el 70 aniversario del STIR con tendencia a mejorar. CTM, Sindicato de Vanguardia. Empréndete, continuamos. Amigos, continuamos en vivo. Esto es Empréndete, atrévete a brillar. Te invitamos a que te reportes al 58 65 05 32 y 33. ¿Tienes una idea? ¿Quieres emprender? Comunícate. Podemos darte muy buenas sugerencias. Continuamos, tenemos invitado especial desde Argentina. Adelante, Richard. Claro que sí, estamos de vuelta en este último bloque, muy interesante. Estamos con nuestro amigo Jimmy Telles desde Argentina. Y pues vamos a retomar con esta pregunta que dejó Edmundo antes de irnos a corte. Si te parece, Jimmy, vamos a platicar un poco acerca de esta aplicación que tienen las neurociencias en la educación, en el sistema educativo, que la verdad, tanto en tu país como en el nuestro, como en muchos países en Latinoamérica, pues se está viviendo una crisis, ¿no? En efecto, Ricardo, el tema, precisamente acá en Argentina, el seminario que vamos a dictar el día sábado titula Neuroeducación de Excelencia. Está dirigida específicamente a eso. En realidad, posiblemente la neurociencia donde más trabajo por hacer tiene es en ese campo. No digo que no sea tan igual o importante el tema del neuromarketing, pensando en productos de consumo final, o pensar en la neuromotivación solamente para los emprendedores. Aquí hay un tema integral. Yo estuve siguiendo no hace mucho tiempo, vi el problema del tema de la educación que se vio en medios internacionales, que pasó en México. Y eso que pasa en México pasa acá en Argentina, pasa en Bolivia, pasa en Perú, pasa en casi toda Latinoamérica. Cada uno con su propia salsa, con su propio ingrediente interno,
pero si uno se pone a analizar, el origen es exactamente el mismo. Ustedes me cerraron antes de pasar al corte comercial con una frase que dice, la letra entra con sangre, y el problema está que la sangre la estamos generando precisamente por un desconocimiento de varios aspectos. Para que la educación, o sea, no podés transformar ningún país, no podés transformar ninguna sociedad, ningún estado, ninguna región, ninguna comunidad en general, si no transformas lo más esencial que te va a garantizar ese proceso de transformación que estás buscando. Son las 3:30. Fortuna Radio. Es la educación. Si te das cuenta, la educación casi que es la bandera de los discursos de todos los políticos en Latinoamérica cuando van en una campaña. Y si te pones a fijar, y han pasado tantos años, y realmente cuánto han sido los verdaderos progresos que se ha dado. Y uno va analizando, han habido enormes progresos en infraestructura, se ha ampliado colegios, se ha construido colegios, se ha contratado nuevos maestros, se ha implementado computadoras, etcétera, etcétera, laboratorios. Pero la pregunta es, ¿realmente ahí está la solución? De nada te sirve implementar todo eso si no has implementado un nuevo software en la mente de quienes enseñan y a quienes tienes que enseñar. El problema no pasa solamente por infraestructura y equipamiento tecnológico. El problema pasa por la calidad de educación que estamos dando. Y cuando hablo de calidad, ahí es donde tenemos que hacer un corte transversal. Hoy día lo decía en la entrevista y mañana también lo haremos en la presentación del libro. La educación es un concepto que nosotros en América Latina lo estamos entendiendo como algo demasiado amplio. Estamos confundiendo formación con educación. ¿Qué quiere decir? La educación no es responsabilidad de un colegio o de una escuela. La formación sí. La educación es una responsabilidad exclusiva de los padres de familia. No puede haber peor error en estos tiempos que pensar que puedes terciarizar la educación. Es decir, los papás piensan, muchos en estos tiempos, que porque mandas a tu hijo a un colegio donde se paga caro, es a la colegiatura, quedas tranquilo porque ahí te lo van a educar. Error. Su labor del colegio es formar y darle instrucción en áreas de conocimiento universal o técnicas específicas a los estudiantes que tienen. Pero la educación en realidad es una labor que le corresponde al núcleo más pequeño de la esencia del ser humano, que es hogar y la familia. Y entonces cuando hablamos de neuroeducación, acá los que tienen que aprender las metodologías de neuroeducación no solamente son los profesores en los colegios, es decir, sino el padre de familia. Hace poco en Colombia hablábamos de esto también en Radio Caracol. Los padres se deben convertir en realidad en los verdaderos mentores de tus propios hijos. Significa que el papá no solamente debe limitarse a cumplir un rol de manutención, sino tiene que ser un mentor. Y la mentoría la logras con un modelo de conducta. Y las herramientas neurocientíficas, por eso les decía, hay que democratizar y socializarla, porque no son cosas de otro mundo. Las tiene que manejar cualquier padre de familia para poder iniciar el proceso y tener el soporte que venga también por entidades gubernamentales que hagan el trabajo con el sistema de educación. Ahí recién vamos a poder hablar de que estamos revolucionando e innovando un sistema educativo en pro de la excelencia en América Latina. Lo dijiste muy bien y es muy cierto, pero digamos que no es lo común que se pueda instruir o enseñar. Ya no hablemos de la educación básica en las universidades, ¿no? No se brindan estas herramientas a las personas para indicarles cuáles son los diversos técnicas, si le podemos llamar así, o los lineamientos que se deben de seguir, o las actividades que deben hacer para poder controlar esto, porque lo dijiste, en realidad mucho del impacto que tiene la forma de pensar acerca de ciertos temas que son fundamentales en nuestra vida, en nuestra educación, en nuestra formación, pues los tenemos ya como por default, ¿no? Ya esos existen en nuestra cultura, nadie los cuestiona, nadie los modifica. ¿Cuál sería como la clave para empezar a cambiar esto? Sobre todo porque tenemos en nuestro auditorio muchas personas que pues nos dicen, sí, pero finalmente mandamos a los hijos a la escuela, o nosotros mismos fuimos a la escuela y nos dieron una educación formal, que es la que conocemos como tal, matemáticas, español, etcétera, pero no hubo esta formación en varios temas que después fueron muy necesarios en la vida profesional de las personas. ¿Cómo empezar con esto? Ok, no, Ricardo, buenísima la pregunta. Vos fíjate que lo quiero explicar con un ejemplo, porque eso es lo que más le va a llegar a la gente.
Estamos trabajando con la Fundación Cartagena al 100% en Colombia. Lo hemos hecho también este año en mis redes sociales. Quienes quieran pueden entrar a ver las entrevistas y los comentarios y todo lo que estamos haciendo. Y ustedes han visto que en realidad todo el sector del Caribe, que también llega a algunas ciudades mexicanas, por supuesto, de la Riviera Maya, por ejemplo, todo el Caribe, República Dominicana, Cartagena de Indias en Colombia, etcétera, de los últimos 15 años, y voy a hablar de un fenómeno en particular para que se entienda el ejemplo, porque además sé que el tiempo es valiosísimo en radio. En el año 2001 aparece una nueva tendencia musical que cuando los grandes expertos de la música dijeron que apareció, dijeron, esto no le veían futuro ni para nada posibilidades de éxito alguno. Me refiero al reggaetón, que es imposible que ustedes no lo conozcan, además están más jóvenes y los deben estar bailando aún. Y hubo una canción en específica que realmente cuando uno le escuchaba la letra era un desastre. Esto no puede pegar, es imposible. Y fue el primer gran éxito y a partir de ahí no paró nunca más. Me refiero al Gato Volador, que no sé si ustedes lo llegan a recordar. Claro. Fue el año 2001. Todo el mundo dice, esto va a ser un desastre, esto no va a durar 3 meses en el aire. Han pasado 15 años y el reggaetón no solamente fue una tendencia musical ni un ritmo musical, sino se ha terminado convirtiendo en una cultura musical. A tal extremo que si hoy día ustedes, hasta antes de la existencia del reggaetón, el Caribe en realidad, cualquiera de las ciudades de Latinoamérica que tiene costa Caribe, estaban asociadas a su identidad cultural real. En el caso de Cartagena, por ejemplo, es una ciudad colonial de 400 años de antigüedad, donde se hizo mucha cultura. Gabriel García Márquez era su ciudad preferida. ¿Cuántos libros y historias han salido de ahí? Lo estoy poniendo como ejemplo, como en muchas otras ciudades latinoamericanas que dan al Caribe. Sin embargo, hoy día en el mundo entero se ha creado un concepto de esta parte de Latinoamérica, el Caribe, que todo significa reggaetón. ¿Te imaginas Caribe y lo primero que se te viene a la mente es reggaetón? ¿No es cierto? Plimplines colgando en los pescuezos de los reggaetoneros, la vida de llegar al dinero fácil o rápido a través del reggaetón y llenarte de vehículos de última gama, de aviones privados y lleno de mujeres alrededor bailando como en un harem. Lamentablemente, ¿a qué quiero ir con esto? Que se ha cambiado el paradigma de lo que esas mismas ciudades significaban antes, a tal manera que los que nacen ahí hoy día creen que esa es su identidad. Sí. Entonces, ¿dónde en realidad debe estar el verdadero trabajo? Nosotros tenemos que empezar, no digo que el reggaetón, cada uno tiene su opción para escoger, pero lamentablemente, en lugar de haber contribuido positivamente, ha contribuido negativamente a eso precisamente que me acababas de decir. Entonces, ¿dónde tenemos que empezar? Tenemos que empezar justamente a trabajar la mente de los hijos, la mente de los que están en el colegio y ni qué decir en las universidades. ¿Qué sucede? Que hoy día la educación se cree que es la parte académica. Es un error. Eso se llama formación. La educación es un trabajo exclusivo de principios y valores. Si no trabajas los principios y valores inicialmente, de nada te va a servir tener herramientas académicas. Un profesional que es mala persona jamás va a ser buen profesional. Lo más importante es primero ser una buena persona y puede sonar muy genérico, buena persona. Buena persona es una persona que mantenga ciertos códigos mínimos de conducta y de respeto por los demás y por las cosas que hace. A partir de ahí, no importa si ni siquiera sales profesional, a partir de ahí hasta para montar un emprendimiento vas a actuar con mayor ética, con mayor profesionalismo. El profesional no es el que saca un cartón académico, es aquel que trabaja con seriedad y con ética. Entonces, esos son los aspectos sobre los cuales tiene que girar los ejes de cualquier programa de neuroeducación. ¿Y por qué utilizamos el concepto neuro? Porque la neurociencia es una metodología que nos permite que en lugar de entrar a esa educación formal de la que hacías referencia, trabajemos en una educación emocional innovadora y revolucionaria para que los alumnos, tanto de las primarias, secundaria, la preparatoria y la universidad, entiendan que antes de ser expertos en un área científica, tienen que ser personas éticas, profesionales y con principios y valores. A partir de ahí les puedes enseñar cualquier herramienta científica. Y precisamente ahí está la gran falencia del sistema de educación, no solamente en México o Argentina, sino en América Latina en general. Muy bien, Jimmy. Muchísimas gracias por tu aportación. La verdad es que hemos tenido, queridos radioescuchas, un invitado de lujo, principalmente también para anunciarles que muy pronto va a estar aquí en cabina de Radio Bengala, Empréndete y Atrévete a Brillar. Y se nos quedan bastantes preguntas, Jimmy, en el tintero, y sobre todo que cuando ya estés acá en México, por favor nos platiques sobre esta conexión entre la neurocomunicación y las corporaciones. ¿Cómo es que nos puede ayudar todo esto a nivel de emprendedurismo
y al desarrollo de las corporaciones en todo lo que es la gestión humana. Muchísimas gracias, Jimmy, por acompañarnos esta noche. No, Edmundo, Ricardo, un placer para mí el contacto desde Argentina con ustedes, y por supuesto muy contento de haber llegado a toda la audiencia de México a través de la radio, y desde ya va a ser un placer y un gusto y una satisfacción en un par de semanas, cuando esté por México, compartir el estudio con ustedes y poder incluso intercambiar algunos conceptos y responder preguntas del público. Ha sido un verdadero placer y un gusto, y les mando un fraternal saludo desde la República Argentina. Muchísimas gracias, Jimmy, y gracias a todos los que nos han seguido a través de esta frecuencia, a través de redes sociales. Muchas gracias a todos. Esto fue Empréndete, Atrévete a Brillar, y tenemos una cita, sí, el próximo miércoles a partir de las 8 de la noche, con un tema extremadamente interesante. Vamos a poner tus ideas y tus proyectos en movimiento. Esto es algo muy, muy importante. Ya tendremos también, como decíamos, la visita de Jimmy pronto, en unos 15 días tendremos por aquí, pero por lo pronto quiero agradecer de nuevo a nuestro invitado de lujo, quiero agradecer a Edmundo, a Javier. Yo soy Ricardo Castro y nos encontraremos aquí el próximo miércoles en Empréndete, Atrévete a Brillar. En cualquier sitio, con cosas nuevas para ofrecer, con mi locura, dispuestas todas a realizar lo irrealizable, que tengo mucha vida por... 103.7, la más prendida.